Ríe, reflexiona y quizás oféndete un poco con Sajorí. Sajorí es comedia irreverente, humor negro bien afilado y puertorriqueñidad sin filtros. Si disfrutas del sarcasmo, te ríes del absurdo diario y sabes que la vida en el archipiélago es un chiste que se cuenta solo, este libro es para ti. Lee, ríe y sobrevive. Consíguelo ya en archipiélagohistórico.com. Ok, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. Esta ocasión tengo el gusto de conversar con el doctor Carlos Barros. ¿Cuál es su segundo apellido? Guimerans. Siempre pregunto por el segundo apellido. Para mí las madres son muy importantes. O sea, Muy Carlos Barros Guimerans, me dice. Guimerans, sí. Ambos, mis apellidos, Barros y Guimerans, son apellidos gallego-portugueses, a mucha honra, Qué bien, qué bien. por lo que comentábamos antes. A mí me gustaría ir, a mí me resulta un poco difícil entender el portugués que se habla en Portugal, pero el portugués brasileño lo entiendo bastante bien. Tú sabes que me decían a mí cuando en mis viajes académicos a Brasil, Ajá. me decían, pero en la calle, ¿no? Decía, qué buen portugués habla usted. ¿Sabes? Es que yo creo que me entendían mejor a mí, mi gallego, que, que a los portugueses por un problema de fonética, ¿sabes? Más que otra cosa. Más que de léxico es un problema fonético. Pero yo creo que sería bueno que le diga a la audiencia una breve historia del idioma, porque mucha gente no sabe que el idioma portugués, lo que eventualmente se conocerá como el idioma portugués, tiene su origen en el norte de España. Sería bueno que nos hable un poco sobre eso para la gente que no sepa sobre el asunto. ¿Quieres que lo haga ahora? Claro. Ah, bueno, pues sí, ya lo habíamos comentado fuera de micro, ¿no? Ujú. Es decir, el gallego y el portugués han sido históricamente, en su momento de formación, en la Edad Media, el mismo idioma. De hecho, en nuestras facultades de filología se estudia como gallego-portugués. Y hasta final del siglo XV, el gallego que se hablaba y se escribía al norte y al sur del río Miño era prácticamente el mismo, pero al, al construirse en la península ibérica un estado fruto de la unión de la corona de Castilla y la corona de Aragón, que dejó fuera a Portugal, pues entre Galicia y Portugal se construyó una frontera política que acabó siendo una frontera también idiomática, ¿no? Relativa, porque el portugués evolucionó por su propia dinámica y el castellano, perdón, y el gallego más cercano al castellano por su propia dinámica. Entonces, entre un gallego y un portugués nos entendemos perfectamente, nos leemos perfectamente en nuestros respectivos idiomas, pero hay ciertas diferencias que no cambian tanto, porque incluso en Galicia hay quien cree que el gallego tendría que hacer más esfuerzo por parecerse al portugués. Pero, en fin, nuestra personalidad histórica es esa y somos dos idiomas diferentes, pero hermanos, que tienen el mismo padre y la misma madre. Bien, si mal no recuerdo, el idioma portugués, o más bien no el idioma portugués, Portugal como reino se constituye para finales del siglo XIII, ¿no? Algo así era el dato que yo Sí, en el conocía. 12, sí, en el siglo XII, dentro de Ah, ese juego de reinos que hubo en la península ibérica, de reinos, de coronas, que todo eso eh,
es un esquema político muy fragmentado. Realmente hasta la fundación del Estado moderno no se unificó todo eso. Entonces, en un momento dado, la Galicia del Sur, la Galicia bracarense, se constituyó en, en Estado independiente, ¿no? No, sin saber si eso tendría algún futuro, ¿no? Porque había mucha movilidad en cuanto a las fronteras de los reinos medievales, pero sin embargo sí que tuvo un futuro, sobre todo porque Portugal, paralelamente a España, constituyó un estado muy fuerte que además fue imperio colonial, igual que España, ¿no? Con lo cual, aunque hay una corriente iberista que todavía hoy, a la que pertenecía Saramago, y en fin, que pretendía la reunificación de Galicia y Portugal, incluso de Galicia y España, ¿no? Perdón, de Portugal y España, pero eso al final nunca se concretó. Y eso que la Unión Europea fue una oportunidad buena en ese sentido, lo es todavía, porque en Europa, en la Unión Europea, hay un reconocimiento claro de las regiones, no solamente de los estados. Pero bueno, son siglos de vivir juntos primero, después siglos de vivir separados, y al final es muy difícil volver a vivir juntos, que sería lo que pretenderían lo que aquí llamamos lusistas, ¿no? Los partidarios de la reunificación de los gallegos con Portugal. A su entender, ¿cuán popular es esa corriente, vamos a decir? ¿Perdón? ¿Cuán popular es esa corriente? ¿Eso tiene mucha popularidad, esa Esta idea de corriente la no, es una reunificación? corriente intelectual y que ahora no tiene. Un colega mío acaba de escribir un libro sobre ese tema, Ramón Villares, pero ahora no tiene especial fuerza, salvo que dentro de Europa, digamos que las relaciones entre España y Portugal, pues son más próximas y más sencillas, ¿no? Es decir, hombre, ha habido un momento hace un mes de unos fuegos terribles, 250 fuegos, y Ujú. España inmediatamente fue con sus bomberos a ayudar. Somos vecinos, hay una relación fraternal, pero, pero yo creo que ya no tiene marcha atrás. Constituimos entidades políticas diferentes. No así en el terreno cultural, en el terreno de la intelectualidad, donde hay sectores que les gustaría, entre los que me encuentro, que hubiera mayor relación, incluso en el futuro una reunificación, ¿no? Entre Galicia y Portugal. Pero en fin, eso es como lo vuestro con la independencia en Puerto Rico, ¿no? Claro. Forma parte de un horizonte utópico. Bueno, mire, usted menciona varias cosas muy interesantes. Primeramente, me gustaría comentar, tengo entendido, bueno, conozco que sí pasó, pero no recuerdo bien para qué, creo que fue el siglo XVI, el Reino de España y el Reino de Portugal constituyeron una sola unidad. Brevemente, pero estuvieron unificados en el siglo XVI, ¿no? Claro, claro, en la época moderna hubo momentos en que Portugal perteneció a- al, al Estado español, eh, y después hubo momentos de separación. Es decir, que el haber tenido una historia común durante la Edad Media, durante tantos siglos, hizo que en la Edad Moderna hubiera sus más y sus menos, y que en la monarquía hispánica, que se llaman, en algunos momentos Portugal forma parte, igual que Cataluña, y después también Cataluña se separa, y después también Portugal se separa. Todavía en la época moderna aún hubo sus idas y sus vueltas en eso de la constitución de los estados en la península ibérica, que en principio deberíamos constituir un solo estado por razones de tipo geográfico, pero la historia nos llevó por caminos separados a las diferentes nacionalidades que se formaron durante la Edad Media en nuestra península.
Yo entiendo dentro del desconocimiento general que tengo del tema, pero como quiera tengo unos datos que conozco. Yo entiendo que sospecho que uno de los factores que han promovido históricamente la separación entre Portugal y España ha sido la cercanía que ha tenido Portugal con Gran Bretaña, que han tenido alianzas militares desde la Edad Media, ¿no? Bueno, yo más bien creo que fue lo contrario. O sea, Portugal tuvo como Estado independiente, pues, digamos, el agobio de ser la esquina, digamos, occidental de la península ibérica y estar rodeada del Estado español, ¿no? Entonces buscó la alianza con Gran Bretaña para un poco tener en el ámbito internacional más fuerza para poder hacer un contrapeso a la influencia española, Ujú. que además mucho más, era más reconocida, y lo es en Europa, que Portugal, ¿no? Es decir, que en ese sentido, pues Portugal fue el hermano pequeño y buscó las alianzas, en este caso con Gran Bretaña, para compensar esa inferioridad de tipo geográfico, etcétera. Lo entiendo, lo entiendo. Otro comentario que quería hacer, ya que dijo una palabra clave cuando estaba hablando de la movilidad de los tiempos medievales, y yo hice este mismo comentario en otro episodio que hice. La movilidad en los tiempos medievales era sumamente, vamos a decir, era generalizada. La gente tiende a pensar que las personas en la Edad Media no tenían movilidad. O sea, tú nacías en una aldea y te morías ahí. Y si bien era el caso de mucha gente, también era el caso de que las relaciones comerciales y de otros tipos abarcaban territorios geográficos bien extensos y era bien normal tú, por ejemplo, estar en un reino o lo que sea y transportarte y meterte en una embarcación y estar en otro continente, no país, pues todavía no estaríamos hablando de país, pero reino, en un espacio relativamente corto de tiempo. O sea que la movilidad dentro de la Edad Media era una realidad que mucha gente no conoce hoy día, ¿no? Bueno, está clarísimo. Mira, el Estado medieval es un Estado extraordinariamente débil, ¿no? Es decir, lo que le dio personalidad a la Edad Media es el fenómeno de lo que se ha llamado el Occidente medieval. Es decir, en la parte occidental de Europa se desarrolló un sistema sociopolítico, cultural, que es el Occidente medieval, que es, digamos, el feudalismo, que era lo que unía a las gentes, ¿no? Desde los países nórdicos, de donde venían los que se llamaron vikingos, hasta el sur de Europa más cercanos al norte de África. Entonces, las realidades políticas, incluso imperiales, pues era una superestructura débil, ¿no? Y hasta la formación del Estado moderno fue así. Por lo tanto, había una gran movilidad. Y en Galicia adquirió ese fenómeno algo tan sobresaliente como fue, y es todavía, el Camino de Santiago, ¿no? Es Ujú. decir, la peregrinación desde toda Europa a partir del siglo IX, eh, hasta el final de la Edad Media, que ha seguido en las épocas posteriores hasta hoy en día, la peregrinación al lugar donde se dice que está el puesto de Santiago, que está el sepulcro de Santiago el Mayor. Pues eso ha sido una vía de conexión de toda Europa, de todos los europeos, no solo en el ámbito religioso, sino también en el ámbito social, cultural, comercial, que es una característica no rara, sino una característica común. Hubo, desde el punto de vista de la cristiandad, que fue totalmente hegemónica en el occidente medieval, pues además, antes de la peregrinación a Santiago de Compostela, la peregrinación a Roma y a Jerusalén. A Jerusalén adquirió caracteres
armados, como sabemos, que fueron las cruzadas, etcétera. Es decir, es un mundo muy conectado, Ujú, aunque a nosotros nos cueste tanto entenderlo, porque es que se iba, en el mejor de los casos, a caballo a los sitios, ¿no? En la mayor parte de los casos, caminando a pie, ¿no? ujú. Entonces, en ese sentido, hoy que todo, si el carro no funciona, pues tenemos dificultades y sin embargo, la gente estaba acostumbrada a caminar, lo cual era bueno para su salud, ¿no? Aunque había otros aspectos de la vida medieval que reducían, claro, la edad media de la población y la esperanza de vida, pero desde luego ese no, porque se pasaba la vida caminando y tanto como caminaban a lugares que hoy nos parecen muy cercanos, lo hacían al otro lado de Europa, como los europeos que venían aquí a visitar el sepulcro de Santiago el Mayor. Sí, para la gente que no ha estado mirando las redes sociales mías, el doctor Barro está haciendo alusión a una situación personal en la que yo actualmente tengo mi carro en el mecánico y estoy caminando para todas partes. No es un problema y es bueno para la salud, pero ahora mismo debo reconocer que se está convirtiendo en un problema porque las temperaturas están bajando y Madre. válgame, qué difícil ha sido. Llevo como un mes sin carro, así que le comentaba también que la infraestructura en los Estados Unidos no es una en la cual las cosas estén necesariamente cerca, por lo cual el carro constituye no solamente vamos, es una necesidad dentro de los Estados Unidos, porque me imagino yo que en Europa, pues las ciudades, al ser más, bueno, milenarias en algunos casos, pues la cercanía que uno tiene a diferentes lugares que uno frecuenta, pues es mayor a la que uno tiene aquí. Así que nada, ese era el comentario que quería hacer, pero eh, usualmente yo empiezo estos episodios preguntándole a la gente sobre sus intereses personales para la gente que no está familiar con su trabajo. Así que yo lo conozco a usted por historia de debate, pero para la gente que no conoce el trabajo del doctor Barros, eh, háblenos un poco sobre su trayectoria y sus intereses académicos, por favor. Por historia de debate te hablo, ¿sí? Sí, de historia de debate, pero también de sus intereses personales, porque un tema originalmente usted tuvo. ¿Cuál fue ese tema? Un Bueno, interés. no, sí, mi vocación como historiador siempre ha sido y es la Edad Media, ¿no? Ok. Es decir, y a eso probablemente me pregunto por qué, ¿no? Porque originalmente hice ingeniería, después estuve en la época del tardofranquismo y la transición en la actividad política contra la dictadura, Ujú, y después, con la transición, volví a la universidad y en vez de hacer ingeniería superior, lo que hice es empezar historia, ¿no? Porque simplemente me parecía más cercano a mis intereses en aquel momento, ¿no? Y después de haber atravesado ese periodo tan tenso y tan fructífero finalmente, por lo menos en parte, como fue la transición de la dictadura a la democracia en España. Pero bueno, estudié paralelamente al trabajo, estudié historia como segunda carrera universitaria y en el momento de elegir pesó en mí como gallego la importancia que tiene la Edad Media, ¿no? Porque es cuando se forma nuestra identidad, es decir, Galicia como nación histórica nace en la época medieval como una gran parte de las naciones europeas, ¿no? Y, entonces, y eso más el número de documentos que conservamos, etcétera, me animó a hacer historia medieval. Atraído también, y eso viene por mi época de actividad política, en la clandestinidad, atraído por la importancia que han tenido los conflictos sociales en Galicia. De hecho, mi tesis doctoral fue sobre la revolución de los irmandiños en el siglo XV y cómo se transmite
oral por oral y por escrito en los siglos siguientes en Galicia. Y yo, dicho eso, eso es la parte, digamos, racional, consciente, pero si, también me pregunto si no ha influido en mí, y yo creo que sí, las lecturas infantiles, lo que aquí llamábamos los tebeos, ¿no? En los años, no sé, 50, 60, más 60, algo de los 70, pero sobre todo los años 60, Ujú, del Capitán Trueno, del Guerrero del Antifaz, del Jabato, etcétera, que era mi ilusión diaria como niño, ¿no? Y fui un devorador de los tebeos, ¿no? Eh, y claro, ahí se trataba de historias de lo que ahora llaman superhéroes, pero aquellos eran héroes medievales, ¿no? Bueno, con un cierto tufo franquista, ¿no? Así contra de las cruzadas, contra los moros y cosas así, pero nosotros pasábamos por encima de eso, porque y después nos enteramos que los que escribían esos tebeos eran del Partido Comunista, ¿sabes? Que estaban vivir y algunos, en algunos de ellos, como el Capitán Trueno, se notaba y ese espíritu justiciero, etcétera, de luchar contra los malos, etcétera. De vez en cuando con alguna referencia para que la censura a la idea de la historia que tenía el franquismo, para que la censura dejara pasar aquello todo. Y ahí nos formamos en ese espíritu de la aventura, ese espíritu de los héroes que luchan contra el mal y en favor del bien, como tantos niños, ¿no? ujú, Y pienso que por lo menos inconscientemente eso pudo influir en mi interés por la Edad Media, ¿no? Que es una edad de caballeros, etcétera. Aunque claro, a mí después, con, al haber pasado por el marxismo, ¿no? Me interesó más las revueltas sociales, que fueron muy potentes y en Galicia además determinaron el tránsito a la modernidad. bueno, usted que es especialista en historia medieval y que ese es el tema de interés, entre otros. A mí personalmente me gusta mucho la literatura de esa época. Para la gente interesada en la literatura de esa época, además del Amadís de Gaula y el Cantar del Mío Cid, ¿tiene alguna recomendación de un libro fantástico de esa época? Una recomendación de la época medieval, pero de la literatura. Mira, yo creo que el Amadís y toda la literatura caballeresca es insustituible, vamos. Lo que pasa es que habla en un lenguaje y unos modos donde la leyenda y la realidad se confunden, que a lo mejor no tiene tanto atractivo para un lector actual. De hecho, la Edad Media sigue siendo tema de buena parte del cine de fantasía y de aventuras hoy en día. Eso ha quedado hasta hoy en día, a veces mezclado incluso con ciencia ficción. Y proponer, aparte de los clásicos, lo que haría yo es no proponer algunos. Por ejemplo, por ejemplo, bueno, me dice Mariluz que El nombre de la rosa, como obra reciente, efectivamente, que además fue llevada al cine y es muy... Humberto Eco conocía bien la época medieval y era muy riguroso en ese sentido. E iba a dar, digamos, una contrarrecomendación. Ajá. Eh, que es el Quijote, ¿no? Porque en el Quijote el caballero es el loco, ¿no? Es decir, que confunde los molinos con gigantes. Yo le conté a mi nieto, que tiene 4 añitos, la historia del Quijote
y después decía que no quería ser caballero porque si, se reirían de él porque confundiría los molinos con gigantes. O sea, captó la esencia del tema y la esencia es que lo que tiene de aventura el espíritu caballeresco, pues en la época moderna se frustra en la sociedad estamental del siglo XVI, pero 17 y sobre todo 18, pues realmente lo que cuenta es el servicio al Estado y el que quiera revivir la vida de los caballeros medievales, pues lo toman por loco, al Quijote, ¿no? Entonces, en ese sentido sería el contraejemplo. Y el mejor ejemplo, le debo el recuerdo a Mariluz, que está por aquí, El nombre de la rosa, si no lo has leído, eh, desde luego, es decir, Humberto Eco. Ok. Yo añadiría también una obra que a mí me encanta, El Lazarillo de Tormes, aunque creo que eso es más tardío, eso no, Sí. no es No, no, es necesariamente. finales del 15. Sí, sí, es igual, es picaresca ya, más que literatura caballeresca, con el protagonismo es el pobre, ¿no? No es el caballero que busca aventuras, etcétera, que además sobra decir que tenía su base histórica, ¿no? Yo estoy ahora terminando una investigación muy larga, llevo ya 900 páginas sobre Wow. los irmandiños y su relación con un caballero malvado que teníamos aquí en Galicia, que era el mariscal Pardo de Cela, y claro, ahí encuentras, no en este caso, a lo mejor, pero en otros casos, en la Revuelta Irmandiña, caballeros que apoyan a los elementos populares que se insurreccionan contra las fortalezas y contra los grandes señores. Y había caballeros que traicionaron a su clase y para ser capitanes de las tropas irmandiñas, de las tropas rebeldes. O sea, sí que existe los valores caballerescos guían la acción. Lo que pasa es que al final de la Edad Media se produce una decadencia del modelo caballeresco y muchos grandes señores pues fueron lo contrario de los caballeros. Aquí en Galicia la gente que hizo la revuelta decía que los caballeros eran los malhechores del reino, ¿no? Entonces eso es la parte final más dramática que en el caso del Quijote, ¿no? Porque la aventura del Quijote con los molinos, pues bueno, más bien es una digresión, es un poco divertido, pero cuando abandonan el código caballeresco una serie de señores y se convierten en malhechores, eso es tremendamente dramático, sobre todo para sus víctimas y provocó este levantamiento general y exitoso que fue el levantamiento irmandiño, porque digo exitoso porque gobernaron Galicia durante 2 años, ¿no? Entiendo, entiendo. Nos estamos Miren, apartando de la historiografía, que era el motivo de la entrevista, sí. pero bueno, No, no, no se preocupe por eso. Lo que pasa es que también le expliqué que el formato es uno conversacional. Ese es el pie forzado, ¿no? La historiografía. Pero a mí me gusta el formato conversacional porque es espontáneo y a menudo salen a reducir unas vías que uno no tenía ni siquiera planificadas. Y a mí me gusta que sea orgánico, ¿no? Y entonces ahora mismo tú estás dando unos datos interesantes que probablemente ni siquiera pensé que iba a estar proporcionando. Ahora bien, antes de comenzar sobre la historiografía, la teoría de la historia y todo lo demás, me gustaría así también hablarle un poco sobre otra cosa. A mí, desde la distancia, y no siendo español, a mí me da la impresión de que la región de Galicia es una región intensamente política, es decir, es una región que ha producido pensadores políticos bastante importantes en la península ibérica. Entonces me habla del marxismo y de las ideas de izquierda que estaban en contraposición al régimen de Francisco Franco, eh, pero también a mí me interesa tener una variedad de perspectivas en este podcast, en este programa,
Entonces, hay un pensador que a mí me gustaría traer a este podcast que es de allí también, de Galicia, y es el doctor Miguel Ancho Bastos. O sea, a mí me gusta tener una amplitud de Bastos, diversidad. dijiste Bastos. Sí, Sí, correcto. sí, de la Facultad de Ciencia Política, sí, Sí. conozco. O sea que a mí, no sé si me podrías decir a qué se debe que la región de Galicia sea tan dinámica en esta cuestión política, en estos temas políticos. Bueno, bueno, yo presumo mucho de mi país pero creo que en ese caso no existe una especialización en la temática política. Aquí tenemos en las universidades gallegas, sobre todo en Santiago, ¿no? Que es verdad, perdón, porque es la única facultad de ciencias políticas que existe, que es muy Ujú, buena facultad y ha dado, como dices tú, lugar a muy buenos pensadores. Pero en eso debo reconocer que podemos hablar de otras universidades españolas con el mismo interés. El tema del pensamiento político, en todo caso, es una consecuencia de una generación en el mundo intelectual, en el mundo académico, es una consecuencia del papel que ha jugado la generación a la que yo pertenezco, ¿no? Donde muchos fuimos estudiantes cuando luchábamos contra el régimen de Franco, pero después, pues algunos fuimos profesores, ¿no? Yo me he especializado más en el pensamiento historiográfico, como sabes, además de mis investigaciones sobre la época medieval, ujú. pero ha habido otros colegas que lo han hecho en el pensamiento político con aportes muy importantes. Yo todo lo que sé de eso, en cualquier caso, es consecuencia de mi experiencia práctica, ¿no? Eh, Hace 40 años que he dejado la actividad política, aunque, bueno, como tanto, sigo como ciudadano muy de cerca todos los avatares de la evolución política española, que ahora además vivimos un momento muy tenso, muy polarizado, etcétera, y esa capacidad de análisis político que hemos aprendido en nuestra juventud, pues nos ha durado hasta hoy en día, ¿no? La hemos madurado con los años, no solo para hacer análisis políticos, sino a mí me ha servido también para hacer análisis historiográfico, porque digamos que la política en historia se habla de la historia política como historia del poder, pues atraviesa todas las épocas de la humanidad, ¿no? Y entonces es difícil que al hacer una investigación no te encuentres con el factor político, o sea, con la cuestión del poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos tenido esa enorme fortuna de haber pasado por un tipo de militancia en las universidades españolas al final del franquismo, donde de manera que nos hemos formados muy en lo político fuera de las clases, claro, naturalmente, ¿no? Mm, Es decir, y fue un aprendizaje no solamente de lectura, sino un aprendizaje práctico en unas condiciones duras, como fue la confrontación de la universidad eh, a finales de los años 60 y principios de los siglos 70 contra el régimen de Franco, además con los estertores, sus estertores, además, ¿no? mm, Entonces, en ese sentido, he tenido esa fortuna, ¿no? De pertenecer a la generación del 68 y eso me ha, digamos, nutrido para el resto de mi vida. Lo he aprovechado en el campo historiográfico, pero también en el campo personal, porque facilita que tengas una visión del mundo y que entiendas más el mundo en que vivimos, porque yo, como comprenderás, soy muy contrario y, digamos, soy lo contrario, diría yo, del modelo del historiador que se encierra en el archivo y vive de espaldas al mundo actual. No, no, al contrario, y eso que eh, investigo sobre un periodo
muy alejado, varios siglos alejado del momento actual. Pero, en fin, a lo largo de la historia hay factores variables e invariables, ¿no? En la evolución de la historia. Y un factor invariable es el factor humano, es decir, el hombre hoy y el hombre medieval son distintos, pero tienen algo que es muy semejante. Yo, en ese sentido, me estoy encontrando ahora que estoy terminando esa investigación sobre los silmandiños y el mariscal Pardo de Cela, que el sentimiento que después se llamó humanismo y llamamos humanitario, todo eso atraviesa la historia igual que la conflictividad social, o sea, atraviesa la historia y en ese sentido toda experiencia que en mi caso, el historiador, pueda tener, pueda heredar de su propio pasado, le va a ser muy útil para entender no solo este presente, sino también ese pasado. Y de hecho yo noto mucho cuando en el caso de colegas que no han salido de la academia desde el inicio hasta el final de, de su carrera, como investigadores en el campo histórico o en otro campo, pues al no tener experiencia de vida, cuando se enfrentan con problemas, en este caso históricos, historiográficos, lo resuelven de una manera pobre, ¿no? Porque no pueden practicar lo que es muy necesario en cualquier investigación, incluso en la investigación histórica, que es la empatía. Yo cuando estudié mis irmandiños, es que claro, yo había formado parte, había participado en el movimiento obrero, primero en el movimiento estudiantil, después en el movimiento obrero, en el movimiento campesino, y me encontraba muy cómodo escuchando las declaraciones de los antiguos irmandiños, ¿no? Que afortunadamente disponemos de una fuente muy voluminosa que lo permite saber lo que ellos pensaban y bien directamente por ellos o a través de sus descendientes, ¿no? Porque yo sabía cómo luchaban los campesinos y los obreros, ¿no? Entonces, como normalmente el historiador y el académico viene de la clase media, pues me recordó la historia de Bloch y Febvre, de que claro, su contacto con los trabajadores, con la gente pobre, era a través de las personas que servían en casa. No tenían un contacto más directo hasta que van a la guerra, ¿no? A la Primera Guerra Mundial. Y entonces, como oficiales del ejército valientes, además de los que salían de la trinchera con la pistola en mano, en fin, etcétera, mm, pues convivían con obreros, con campesinos, y ahí yo creo que es donde se formó eso de que Bloch decía que la historia es la ciencia de los hombres, no de los grandes hombres, de los hombres en general. O sea, que había entendido, digamos, el papel del hombre anónimo, de la masa, digamos, en la historia para lo cual fue muy importante la experiencia de la guerra, porque es una convivencia a vida y muerte, ¿no? En las trincheras. Después no nos extraña que con esos valores Marc Bloch fuera el dirigente de la resistencia francesa en Lyon y lo hayan torturado y fusilado por eso, ¿no? Esa experiencia de vida, que claro, yo no sé, no quiere decir que deba ser seguida por otros, ¿no? Pero en aquella generación, en la generación de los años 30 y después en la generación de los años 60, 70, no solo en el sur de Europa, también en América Latina, pues había ese impulso oral, perdón, ese impulso moral de unirse a eso, a esas luchas, ¿no? Que sentían los estudiantes, sentíamos independientemente de su origen social. En mi caso era origen de obreros industriales, pero era muy raro, ¿eh? Lo normal es que mis compañeros estudiantes en la Universidad de Madrid, en la que yo estudié ingeniería a finales de los años 60, eran hijos de la burguesía, como decíamos, en aquella época, y se entregaban con la misma abnegación que yo, que era hijo de los obreros, hijo de obreros, en la lucha en la que estábamos
que contra la dictadura y por lo que decíamos de en aquella época de buscar un régimen socialista. Entonces, en ese sentido, no se puede separar al historiador de la época en la que vive y de la formación en la que vive, de la clase de la que surge, etcétera, y por eso es tan diversa después la historia que se escribe, ¿no? Y necesita tanto el debate, de ahí el historia debate, ¿no? Ajá. Porque cada uno venimos de nuestra casa, que Bueno, es muy distinta unas de otras. ese nombre que usted mencionó, ahora mismo yo lo estoy estudiando, a Mark Bloch, Apología de la Historia o el Oficio del Historiador, que es un libro que yo estoy estudiando recientemente. Me parece muy importante. Él fue uno de los fundadores de la revista Annales. Y bueno, al final fue asesinado o ejecutado por los nazis, ¿no? En Francia. Así es, Mm, fue fusilado, sí, en una... Había cometido la resistencia a un atentado. ujú. Y entonces los alemanes lo que hacían en esos casos es cogían unos detenidos y los fusilaban. Y coincidió que Marbloch estaba prisionero y lo mataron con un joven de 15 años allí a su lado que él trató de consolar. Eso, las biografías de Bloch, hay una bibliografía, creo que se llamaba Lily Anderson o así, sobre Mark Bloch, donde se menciona esto, pero en otras no se menciona. Se hace la biografía del historiador al margen de la historia que el historiador vive. Y eso es, evidentemente, una falta de rigor tremenda, ¿no? Porque el historiador decía Marc Bloch, que el historiador se parece más a su tiempo que a sus padres, ¿no? Recogiendo, vamos, un refrán, creo que árabe, etcétera. Entonces, en ese sentido, no se puede hacer historiografía sin tener en cuenta la propia mentalidad y la propia historia del historiador, ¿no? De ahí que nosotros en Historia de Debate estamos potenciando algo que los franceses, como en una época, en los años 70, que, que fue muy fructífera de iniciativas, de novedades por parte de la historiografía francesa, sacaron que fue Pierre Nora, que hizo un libro que se llamó Ego Histoire, o sea, Ego Historia, ¿no? La historia de cada uno, y cogió a Le Goff y a otros historiadores importantes para que contasen su propia historia, pero no la historia académica, que también, sino su historia civil y qué relación tenía la historia civil con la historia profesional que ellos ejercieron después. Eso no todos se atreven, ¿eh? Y algunos incluso lo ocultan, sobre todo los historiadores más conservadores, ¿no? Porque, claro, nosotros la historia es una ciencia social, digamos, progresista, pero no digo progresista ideológicamente hablando, progresista en el sentido de que creemos en la idea de progreso. Es decir, si nosotros no creyéramos en la idea de progreso, eh, ¿qué sentido tendría hacer historia? Porque historia es digamos, estudiar el pasado para comprender críticamente el presente y contribuir a un futuro mejor. Entonces nos quita la posibilidad de que la sociedad evolucione hacia algo mejor, nos quitan la idea del progreso y nos quedamos sin definición de historia, tal como se entendió en la historia en el siglo XX, ¿no? A través de Anales, del marxismo y de otras corrientes, ¿no? Por lo tanto, el historiador es importante, pero depende de un contexto histórico y a veces familiar y de todas maneras proyectan la historia que escribe, la historia que él mismo vivió. Dice, no, 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 yo soy como un simple notario. Bueno, eso es un mito, no existe. Y además el historiador, para bien o para mal, influye en la historia que escribe. Si no, no, entre otras cosas, no sería necesario debatir, porque solamente trabajando con fuentes, ya de ahí, digamos, se revela, como las tablas de de la ley, la, la verdad de la historia. Y eso, naturalmente, no es así, porque
Las fuentes es un punto de partida nada más. El resto, que es lo fundamental, lo tiene que poner el propio historiador con sus capacidades profesionales, con su enfoque historiográfico y con sus propios valores, que a veces influyen de manera consciente o inconsciente. Por eso yo, y en general en Historia de Debate, somos partidarios de hacer explícito nuestros propios valores. No digo hacer una declaración jurada, digo que no ocultarlo, o sea, que es evidente que tenemos unos valores y esos son los que nos llevan a elegir el tema de investigación, el enfoque, también contribuyen a las interpretaciones que hacemos. Eso es fundamental. Lo tiene que hacer el historiógrafo futuro, no, pero tienes que tú mismo tener eso en cuenta para saber las ventajas y las desventajas de los valores que tú aplicas a la investigación. Mm, para la gente que no sabe, ¿qué es historiografía? Bueno, historiografía es la historia de la historia, ¿no? Es decir, la historia de la historia que se escribe, la historia de los historiadores. Nosotros, por fortuna, tenemos una disciplina donde el objeto de investigación, que es la historia, se funde con el resultado de la investigación, que es la historia. Eso no pasa con la sociología, que estudia la sociedad, o yo qué sé, la antropología, que estudia el hombre, etcétera. Pero nos pasa a nosotros. Y eso es una fortuna. ¿Por qué? Porque de esa manera es más fácil entender que, que la historia es objetiva y subjetiva al mismo tiempo. Cosa que es el primer punto del manifiesto historiográfico que sacamos a la luz en Historia de Debate hace 25, 20, 23 años exactamente, y que lo titulamos La historia es una ciencia con sujeto, y que al principio no fue muy bien comprendido, ¿no? Porque imperaba la idea de que la historia se hace con fuentes y nada más, ¿no? Entonces, incluso por parte del marxismo y de Anales, se siguió pensando durante todo el siglo pasado que la historia es trabajar en archivos, con fuentes, ¿no? Digamos Ujú, que por la parte del marxismo y de Anales, ampliando de la historia política, la historia social, a la historia económica, haciendo evolucionar temáticamente la disciplina, pero con una noción desde el principio, digamos, mítica, ¿no? La idea de que el historiador no influye en su objeto de investigación. Entonces nosotros le hemos dado la vuelta. La historia, ese es el secreto de nuestra disciplina que hay que desvelar. La historia la hacemos los historiadores, con fuentes, porque si haces una historia sin fuentes, entonces es literatura. ujú, Y eso que muchos literatos utilizan los datos reales para hacer sus ficciones, ¿no? Pero sería más ficción que otra cosa. ujú. Entonces, en ese sentido, defendemos una historia que, que es objetiva y subjetiva al mismo tiempo. Y nos costó mucho porque trabajar con dos ideas a la vez que se confrontan no es tan habitual como debería serlo. Es decir, se considera que lo que cuenta es el racionalismo cartesiano. Es decir, y el racionalismo cartesiano dice que una cosa y su contraria no pueden ser ciertas ambas, sino que tiene una tiene que ser verdad y otra es mentira. Y no es así, porque es con harta frecuencia que dos cosas que se, que se oponen son ambas ciertas a su manera. Entonces, de hecho, es una construcción intelectual, porque yo veo que muchas veces la gente simplemente trabaja con dos ideas a la vez. O sea, parece que es fruto de la ignorancia,
pero no, no, es fruto de la sabiduría. Es decir, en el mundo real trabajamos con dos ideas a la vez. El mundo no es blanco y negro y por lo tanto hay cosas, unas cosas que son muy distintas de otras y a veces ambas nos gustan o ambas son complementarias o hay que decidir qué es lo que pesa más y qué es lo que pesa menos. Por Mm, lo tanto, hay que hacer historia con dos ideas a la vez, no siempre. Y tuvimos, al principio, para mí era el primer punto del manifiesto el que peor recibimiento tenía, pero lo tenía en la generación biológica a la que yo pertenecía, porque yo accedí a la universidad tarde por los avatares esos que dije de la acción política y de la clandestinidad y después mi participación en la transición, ¿no? Pero, y por lo tanto, allí existía la idea, digamos, determinista de que la historia surge, está determinada por las fuentes y no hay nada más que hablar. Sin embargo, ahora con las generaciones más jóvenes es muy diferente. Yo hice en el tiempo de la pandemia, en el año 2021, hice una serie de 44 vídeos breves de 15 minutos o así, cada uno, que es la historia con todos estos planteamientos historiográficos, metodológicos, teóricos, elaborados pues en el contexto de historia de debate. Y el primero de ellos era la noción de historia, eso de la ciencia con sujeto. Fue el primero, el vídeo no salió nada bien como tal vídeo, y va en 58.000 reproducciones. Date cuenta que esta temática en la que trabaja Historia de Debate, eh, mitología, historiografía, teoría de la historia, no interesa más que a una minoría de historiadores. ujú. Y sin embargo, ha tenido este éxito enorme, con lo cual quiere decir que se está utilizando en la enseñanza, eso seguro, si no, no llegaría tan lejos la audiencia, pero los profesores que lo proponen en clase lo harán también para fomentar el debate, porque se presta eso de que la historia es objetiva y subjetiva al mismo tiempo, pero sobre todo porque la gente más joven le es más fácil entender eso que a la generación del 68, creo yo. Con lo cual, en ese sentido, estamos avanzando y lo consideramos un acierto en la parte más difícil de nuestra propuesta historiográfica que es el punto uno del manifiesto del año 2001. Pues tengo que hacer varios comentarios porque eso me parece fantástico lo que está comentando sobre el manifiesto y todo lo demás. Mire, yo recientemente tuve una breve y amistosa, bueno, no fue tan breve nada, pero ajá, fue un debate amistoso con el historiador oficial de Puerto Rico, en donde yo defiendo la postura de que la historia debe ser objetiva o debe aspirar a ser objetiva y él me dice, no, no, la historia nunca es objetiva porque uno de forma inconsciente al elegir las fuentes y al emitir las conclusiones después de estudiar y analizar, pues eso necesariamente va a ser una verdad subjetiva del historiador, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le dije, pero es que nada, terminamos hablando, yo le dije, pero es que a mí solamente como alguien que estudia la historia, a mí lo que me interesa es simplemente proveer los datos estériles de un evento, no utilizar juicios de valor y exponer una verdad que sale a reducir luego de una selección objetiva, es decir, de una selección de fuentes, de una diversidad de fuentes de las cuales unas no estoy de acuerdo con ellas ideológicamente y otras sí, pero como quiera las utilizo y las considero dentro de ese análisis histórico. Entonces, él me dice, lo que pasa es que la historia, esa estéril de los datos estériles, no necesariamente es historia, ya eso son crónicas. Entonces ahí es que yo le digo al historiador, pero es que si la historia es contar
Pues una crónica necesariamente es una forma de hacer historia. Entonces él me dice, sí, pero la crónica, el historiador debe aspirar a ser más que eso. Entonces, me gusta lo que usted está diciendo de que la historia es objetiva y subjetiva, porque al final la idea con la que salimos, y yo entiendo los planteamientos del historiador, yo le digo, entonces en un texto histórico idealmente deben convivir y complementarse la crónica con el análisis histórico que a raíz sale de los marcos teóricos. Entonces deben convivir la crónica y el análisis histórico que sale del marco teórico, el énfasis o lo que sea. Por eso es que a mí me gusta escuchar eso de que la historia es objetiva y subjetiva al mismo tiempo, porque yo me rehúso a pensar que la historia es subjetiva, porque es como yo le dije al historiador oficial de Puerto Rico en ese breve debate. Yo le dije, pero es que si la historia es subjetiva, entonces el historiador es propagandista, porque no me está dando una verdad. ¿Qué piensa usted sobre eso? ¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. Mira, vamos a ver. Primero que la verdad absoluta no existe, es una idealización. Eso es lo que cuando era joven te explicaban lo que era el idealismo, ¿no? Mm, Eh, sí, no, no existe la verdad absoluta. Entonces buscar algo que no existe, pues realmente te lleva a una enorme frustración. Las fuentes son indispensables. Afortunadamente, la profesión del historiador tiene una enorme credibilidad en ese sentido y ahí ya no es necesario añadir más. Afortunadamente se sabe que los historiadores utilizamos fuentes para hacer la historia. Ahora, lo que queremos es hacer una historia que sea científica, no porque busque verdades absolutas, sino una historia que se acerque al concepto de ciencia que hoy existe. ujú, Es decir, un drama que tiene la historiografía es que el positivismo, que es la historia se hace con documentos, tal como fue y todo eso, digamos, es consecuencia de lo que se entendía por ciencia a finales del siglo XIX, en la época de von Ranke, de señor Bosch, después en Francia, etcétera. Pero es que han pasado 100 años y el concepto de ciencia evolucionó. Quien marca el concepto de ciencia es la física, como ya sabemos, desde siempre. Entonces, desde Einstein y Heisenberg ha cambiado el concepto de ciencia. Todos sabemos que el espacio y el tiempo evolucionan conjuntamente, todo eso, pero eso que dijo en la teoría de la relatividad de Einstein es de difícil aplicación a nuestro al objeto de estudio del nuestro, ¿no? Sin embargo, lo que dice Heisenberg que va en la misma dirección de la relatividad de la historia, es decir, relativo, es que lo que está condicionado. ¿Qué quiere decir? Que tú no encuentras en tus investigaciones una verdad absoluta, sino una verdad relativa y condicionada por el propio sujeto. Y eso lo dice muy claramente Heisenberg a la hora de poner las bases de lo que es la teoría cuántica, ¿no? Es decir, decía que el observador influye de tal manera a la partícula que, si cambia el punto de observación, cambia la partícula. Es decir, que consideró que era inseparable el sujeto del objeto. Es decir, que a la hora de observar el electrón depende del observador. O sea, no existe el electrón fuera del observador. Es decir, que no existe la realidad actual o la realidad histórica fuera del observador. Entonces, eso de que la ciencia es objetiva y subjetiva al mismo tiempo está
en los orígenes de lo que entendemos hoy que es la ciencia. Ya no hablo del siglo XXI, ¿no? Donde entramos en otros terrenos todavía más complejos, sino la ciencia del siglo XX. Y allí la historia lleva un retraso considerable en adaptar su concepto de ciencia a todo lo que ha sido la evolución del siglo XX, y es en algo en lo que cayó también el marxismo y la escuela de Annales. Entonces, tener que explicar que la historia es una ciencia con sujeto cognoscente, por favor, eso hace 100 años que la ciencia lo sabe, y ahora tratamos de imponerlo, de saber que yo conozco la verdad porque aplico mi punto de vista, o sea, mi punto, porque lo que aporta el historiador como sujeto de conocimiento, lo primero son sus capacidades metodológicas, sus habilidades para leer las fuentes, su aporte historiográfico. Eso es lo primero, que sin eso no sabríamos nada de la verdad histórica, porque la verdad histórica no surge por revelación como las tablas de la ley del uso de fuentes, nada más, sino que no es que pueda ser analizada e interpretada o no. No, es que si no es analizada y no es interpretada, no deduces ninguna verdad de ahí, sino una letra muerta. O sea, la historia es objetiva y subjetiva al mismo tiempo. Pero a veces no solo hay valores profesionales, a veces hay valores políticos, ideológicos, religiosos. Claro. Pero eso no tiene que verse como algo negativo. No, el historiador no puede ser un notario porque no puede hacerse el harakiri cuando ejerce su profesión. Él vive un tiempo, tiene unas ideas, ha recibido una educación, tiene una historia, tiene una ideología, tiene una religión, tiene muchas cosas. Y eso, en vez de cogerlo como algo negativo, hay que asumirlo como algo positivo. Es decir, que no solo el historiador llega al conocimiento de la verdad histórica a través de su formación profesional, sino que también a través de sus valores. Y los valores a veces están contrapuestos. Imagínate ahora la historia que vista desde el punto de vista, por ejemplo, de la extrema derecha, que está surgiendo en todo el mundo. Mis dos últimas conferencias fueron de historia inmediata sobre ese tema, sobre el auge de la extrema derecha en el mundo y la vuelta a los años 30-40, porque me horroriza como ciudadano y porque también puede afectar a la historia, simplemente porque ahí hay unos valores diferentes a los valores universales, digamos, aceptados en una sociedad democrática. Y entonces podemos encontrarnos un periodo de manipulación de la historia, un Válgame. periodo en que la historia sirva para los peores fines, para lo Ujú. peor de lo peor que hemos vivido en el siglo XX, incluso antes. O sea, entonces, en ese sentido, no hay que considerar que los valores ideológicos, políticos, todo eso en sí son algo negativo. Lo más que puede pasar es que te obligue a, abrir un debate o, digamos, a complementarlo con otro punto de vista diferente. Cuando se trata, además, de temas muy polémicos, hay que Ujú. hacerlo. Temas que tienen hoy un interés político y hay mucha confrontación. Bueno, pues hay que tiene que haber un debate entre historiadores de diferentes enfoques. Y Eh, nosotros lo que hemos propuesto en ese sentido en Historia de Debate, vista la polarización hoy existente, es hacer una historia desde los valores universales, mm, que no es una ideología, sino que son valores que están sujetos a la ONU, a la UNESCO y a lo que hoy se entiende, por lo menos en el mundo occidental y en el mundo democrático, como criterios para vivir en sociedad, en paz, en justicia, etcétera, y que determinadas cosas no se pueden hacer. Y eso debería servir, digamos, como punto de referencia para hacer una historia que por lo menos sirva para lectores de diferentes ideas, no solamente a los que tengan
una idea como la que tú puedes tener concreta de tipo político. O sea, que ser historiador y ser ciudadano está muy relacionado, pero tampoco son lo mismo, ¿no? Mm. Pero el historiador utiliza sus valores para hacer historia, quiera o no quiera. Entonces, hagámoslo explícito y no pasa nada. Aquí tenemos, por ejemplo, ha resucitado la idea histórica de España de la época de Franco. Bueno, ya sabemos la ideología de los que lo hacen y pues que se abra el debate, ¿no? Porque, por fortuna, en el campo académico, en el campo historiográfico, tenemos más fácil abrir el debate muchas veces que en el campo estrictamente político, donde el sectarismo y los insultos gobiernan, ¿no? la, la discusión. Menciona temas polémicos. Que ahora mismo yo estoy viendo un auge de discursos de leyenda rosa en cuanto a la historia española en el Nuevo Mundo, en el llamado Nuevo Mundo. Y yo personalmente no creo ni en leyendas negras ni en leyendas rosas. Yo no creo en los extremos. Yo creo en la historia del contexto. Tampoco creo en la historia infantil de los buenos contra los malos. No compro la idea de la leyenda negra de los genocidios porque métete en Centroamérica y métete en Sudamérica a ver cuántos indígenas vas a encontrar. Hay un montón. Millones, de hecho. Tampoco compro la idea de la leyenda rosa, de esta idea de el español o el imperio español como benefactor y como actor histórico, vamos a ponerlo de esa forma, que lo único que hizo fue aportar valores positivos al Nuevo Mundo. Tampoco lo veo así. Yo me sitúo en ese centro en donde hay que entender que determinado problema va a tener una multitud de manifestaciones y que el ser humano no es inherentemente malo ni inherentemente bueno y que por lo tanto juzgar la historia de esos términos es erróneo. Usted está viendo un auge de narrativas asociadas al pasado imperial español en el Nuevo Mundo. Pues claro que hay un auge. Hoy mismo, 12 de octubre, aquí en España es el Día Nacional, Ujú, también se llama el Día de la Hispanidad, ¿no? ujú, Entonces, hoy ha habido desfiles militares en Madrid y recepciones por parte de los reyes de España, en fin, a otros, a los representantes parlamentarios y a otros personajes, etcétera, en el Palacio Real, etcétera. Y yo estaba pensando, claro, los españoles, ¿qué piensan el Día de la Hispanidad? Pues su concepto positivo, ¿no? Porque en definitiva toda la comunidad lingüística española, en toda, que cubre una parte de América, eh, y además de España, pues bueno, pues compartimos toda una cultura, todo un idioma, eso se ve como algo positivo. Pero estaba pensando yo viendo en la tribuna, viendo a Santiago Abascal y a la extrema derecha allí, que tiene representación parlamentaria en España y estaba ahí en la tribuna cuando en el momento del desfile militar. Esos lo que celebran hoy son las glorias del Imperio Español, ¿no? ujú, ujú. Es otra cosa, pero ¿es así el resto de España? No, sinceramente. Es decir, el Día de la Hispanidad, pues parece un valor positivo y rememorar ahora las glorias del imperio, pues parece negativo y tiene que ver con ese tema que desde México se ha planteado, que le han solicitado al rey de España que pida perdón por, por todo el genocidio durante... Personalmente eso me parece patético, pero eso soy yo. Bueno, pero se hace, es decir, se hace, la Iglesia ya lo hizo con la Inquisición y con otros fenómenos y otros países también han hecho eso. En cuanto al modo, pues probablemente sea lo que tú dices, patético, pero en realidad, bueno, las relaciones diplomáticas de momento están rotas por ese tema, ¿no? Y de hecho México
nueva presidenta lo ha hecho público, insistiendo sobre el tema. El tema no es ese, el tema es que las historiografías respectivas, mexicana y española, Ujú. se aclaran entre sí, ¿no? Yo creo que la historiografía debe ser crítica, pero también autocrítica. Y claro, no reconocer la colonia y la colonización, eso es una transgresión grave a los valores de nuestra profesión, porque está, digamos, bien documentada, desgraciadamente, está Sí, bien documentada. También lo que ha supuesto el imperio español para España, porque eso digamos que el robo de las riquezas latinoamericanas, con todos los barcos llenos de tesoros que llegaban al puerto de Sevilla y a otros, pues ha enriquecido a España y de lo cual se ha favorecido, pues bueno, sobre todo las élites, ¿no? Pero en general todo el país. Por lo tanto, ha habido también una aportación de cultura que es innegable, o sea, fenómenos complejos, pero claro. que no se resuelven negando realidades. Dice a mí, yo esta realidad la acepto y esta no. Y ahí está el papel del historiador. El papel Ujú. del historiador es unos valores universales, para empezar, el valor profesional de que no se puede negar un hecho histórico. Y a la hora de interpretarlo es donde puede surgir ahí el debate según se haga desde un lado o desde el otro del Atlántico, ¿no? De ahí la importancia del historiador, no porque el historiador sea neutro y en el medio, porque yo creo que el historiador, si se rige por criterios de valores universales, pues no puede decir, como yo escucho a veces de mis colegas, de algunos de mis colegas, que dicen, no, eso está mal, pero era común en ese tiempo, ¿no? O sea, en la época de la colonia, la época de los imperios, entonces se hacían barbaridades, se, se convirtieron, se hicieron masacres Ujú. de población, genocidios de manera voluntaria e involuntaria, enfermedades, etcétera. Pues bueno, todo eso hay que valorarlo y tenerlo en cuenta y al mismo tiempo condenarlo, porque si no lo condenas y lo justificas porque eran algo, cosas del tiempo que, y de ese tiempo, pues es una manera de, de justificarlo. Por ejemplo, si tú dices, no, es que el holocausto era algo propio de la Europa de los años 30, ¿no? Es decir, porque había mucho racismo, esto y lo otro. Y entonces dice, no, no, pero y yo soy neutral, es decir, yo cuento los hechos tal como sucedieron y no tengo opinión. No, si no tienes opinión, estás justificando el holocausto. Yo Tienes no que estoy de acuerdo con eso, pero baja, no vamos. estás justificándolo porque con tu silencio. No, y lo que no puedes es en la historia hacerse el araquiri y decir yo desaparezco y me convierto en notario. Y después si alguien quiere interpretar los datos que yo ofrezco, que los interprete. No, no, tú no puedes exponer el resultado de tus investigaciones de manera que una persona de extrema derecha lo encuentre justificado y utilice tus investigaciones para promover sus propias ideas. Y dice, no, no, eso del genocidio de los judíos y de los republicanos españoles y de los homosexuales y de los gitanos, y todo eso era cosa de aquel tiempo. No, 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 son cosas de aquel tiempo que hay que condenar. Y otra cosa es decir, bueno, no te puedes reducir a eso. Yo estoy haciendo esta investigación, muestro las cosas que pasaron y además las condeno. Dice, no, 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 tú si eres historiador no puedes condenar. ¿Cómo no? Pues yo no pierdo, digamos, mi humanidad por el Ujú. hecho de que sea historiador. Y lo que menos quiero es que mis investigaciones sean utilizadas en favor de los que cometieron esos hechos.
o puedan volver a cometerlo, porque lo de que puedan volver a cometerlo no es la clave. La historia tiene que servirnos para que no se repita determinadas barbaridades que se cometieron en el pasado. Y si el historiador no lo dice, pues deja a la libre elección del lector el considerar que eso se puede o se debe repetir o no. El historiador tiene su compromiso ético también. Y Ok, si la historia hay que hacerla desde un compromiso ético, no tenemos por qué coincidir, pero la claro. historia hay que hacerla desde un compromiso ético, y no solo la historia, sino la sociología y cualquier disciplina que se cultive en la universidad. Y la propia universidad tiene que estar sujeta a una utilidad social y un compromiso ético como todas las instituciones. Desde luego si es pública, y si no es pública también, pero sobre todo si es pública. Y dentro de esas obligaciones está, por supuesto, el, el, el proyectar los resultados de nuestras investigaciones en el presente y en el futuro. Porque tú puedes decir, no, yo no quiero opinar ni decir nada. Bueno, sí, pero vives este mundo. Y ahora mismo, por ejemplo, sobre el ejemplo que he dado del Holocausto, y ahora gobiernan en determinados países los herederos políticos e ideológicos de los fascistas y de los nazis, que además no condenan esos regímenes, no hagas tú como ellos, no condenan esos regímenes. Tú que los conoces bien porque has hecho historia, la Ujú. historia, en el caso de que sean especialistas sobre esa temática o que la conozcan como todos las conocemos, siendo historiador más todavía, no puedes hacer lo que hacen sus herederos actuales, y es no condenarlo. Ok, Nosotros tenemos aquí un problema con el partido tradicional español que ha gobernado mm, bastantes veces, que es el Partido Popular, de que no condena el franquismo. Y entonces, claro, eso genera una enorme inquietud, porque cuando gobiernan han llevado a la práctica el franquismo, no, pero pueden hacerlo en el futuro, sobre todo ahora aquí en España, de que hay una extrema derecha de la que dependerán para poder gobernar. Es sí. peligrosísimo. Y el historiador debe asumir así ahí su compromiso ético, su responsabilidad ética. Yo entiendo esos argumentos, doctor Barro. Ahora mismo yo también me suscribo a la idea de Mark Bloch, de quien hablamos, que el historiador no puede ser un juez de la historia. Yo me suscribo a esa idea, yo me suscribo también a que el historiador debe limitarse a la presentación de los datos, porque como usted menciona, no decir que esto fue bueno, que esto fue malo, no condenar, supone que entonces de forma inconsciente el historiador está apoyando esto o que la gente puede interpretarlo de esa forma. Pero es que yo creo que no podemos, es una visión que me parece un tanto paternalista en el sentido de que yo no creo que la gente sea idiota. Yo creo que la gente puede ver los datos y entender por su propia cuenta de que el holocausto fue malo sin que yo se los diga. ¿Qué piensa usted sobre eso? Que no hay que, que hay que condenar. Yo no digo que hay que hacer pedagogía, no, no sé, que hay que propagar. Ujú, No, digo que si no condenas, estás favoreciendo a los que repetirían esos hechos hoy en día. Es decir, tú tienes que, en ese sentido, por ejemplo, en el caso de la colonización, que te puede tocar a ti más de cerca, ujú, dice, bueno, yo he leído cosas sobre la época de la colonia muy asépticas, ujú, investigaciones muy asépticas, pero claro, después los que son herederos de los que sufrieron esa colonización, esas historias asépticas les enfadan extraordinariamente, que por cierto suelen ser hechas por historiadores que no sean de su propio país, porque cualquier historiador mexicano habla de la colonización, los ciudadanos españoles, la mayoría también, ¿no? Pero a lo mejor puede que algunos no tanto. ujú, Y entonces, o no tanto, o no quieren, o simplemente hacen algo que está al alcance de cualquier historiador. Si un tema te desagrada, simplemente no lo investigas. Lo dejas ahí y dejas que otro lo investigue. Y entonces, en ese sentido, no te comprometes con nada. Pero si lo investigas, tienes que contar toda la historia completa ujú. y saber todo lo que se hizo en el periodo de la colonización.
en un sentido o en otro, claro, no ocultar otras cosas que pueden ser favorables para el colonizador, y de hecho se hace. Desde luego, en la conquista de México, todos mencionan que los indígenas estaban divididos entre sí, sí, pero no todos cuentan en detalle todo lo que se hizo para derrotar y para borrar de la faz de la tierra a sus indígenas en Norteamérica, en Estados Unidos, con los indígenas, con los indios norteamericanos. No, no, Ujú. no, no, no. Nos movemos en un terreno muy delicado y para cumplir plenamente con nuestra función, nosotros debemos de investigar, no ocultar ningún hecho, pero dejar ver, yo no digo que haya que ser, digamos, propagadores ni hacer propaganda específica de ninguna ideología. Digo sencillamente que hay que contar también la parte de los hechos que hoy no repetiríamos. Ah, La bueno, parte de los claro. hechos que hoy no repetiríamos y que no se deben repetir porque tenemos una responsabilidad, porque la gente va a consultar los libros de historia o ve una película o ve un vídeo o lo que sea, ¿no? Bueno, Tenemos esa responsabilidad. yo lo Pero entiendo bueno, perfectamente. el Yo debate siempre, sigue. claro, yo lo entiendo perfectamente, pero sí, desde mi perspectiva, condenar necesariamente es un acto propagandístico. Condenar bueno, para mí eso es propaganda. Entonces, usted habla de la ética. Para mí, desde mi perspectiva, lo ético es como historiador, proveer los datos y ser lo suficientemente, dejar que la gente con su propia iniciativa y con su propio intelecto llegue a sus conclusiones. Bueno, Pero bueno, pero estoy de acuerdo con usted en que obviamente uno tiene que incluir la más amplia fuente, bueno, sí, la más amplia variedad de fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, esto es como si fuera un episodio de historia a debate. Háblenos de historia a así es. debates y díganos cómo se consigue ese contenido. Bueno, pues os quiero decir que vamos bien con esta entrevista. Claro, claro. Y con respeto, ¿no? Como debería ser. Bueno, claro, estos temas se pueden llevar con toda la amabilidad del mundo, ¿no? Ujú, Al no, si no estás en la actividad política, en el mundo académico se pueden llevar los debates de una manera amable y fructífera, sin ujú. ningún problema. Yo lo siento por los que están, por ejemplo, ahora en la campaña electoral norteamericana, que Fu- no sé. Yo hablo de Ajá, la polarización política, existe en España, pero en Estados Unidos también es tremenda, ¿no? mm. Bueno, pues esta parte ya sobre si el historiador debe condenar o no, ya hemos hablado y como dices tú, que el oyente o el espectador saque sus propias conclusiones. Unos sacarán unas, otros sacarán otras, según arrimando el aspa a su sardina, ¿no? Y así hacemos historia también. ¿Cómo nace historia a debate y cómo la gente lo puede conseguir? ¿Perdón? ¿Cómo nace Historia a Debate como proyecto y cómo la gente lo puede ver? Uf. Bueno, Historia de Debate tiene 30 años de historia. El año pasado fue el 30 aniversario y donde se puede ver lo que ha sido estos 30 años, que sí, naturalmente, está sobre todo en la página web historia-debate.com y también en la parte ya más reflexiva en mi web personal cebarros.com. Nosotros estamos muy satisfechos porque esta manera de entender la historia como un debate en relación con el presente y con el futuro y todo eso, pues ha recibido, pues ha tenido mucho eco, ¿no? En Mm, la página web hemos tenido en estos 25 años, porque nuestra presencia en Internet desde el año 1999, en estos 25 años ha recibido 13 millones de visitas. Y mi web personal, que son un centenar de artículos, buena parte, una parte de medieval y otra parte de historiografía vinculado al desarrollo de historia de debate, 4 millones de visitas, ¿no?
Entonces hay mucha presencia en las redes, estamos en todas las redes, yo que sé, en Facebook, en LinkedIn, en Academia Edu, Ujú, en Twitter, incluso en Instagram, incluso en TikTok. Normalmente, pues con textos, audios, vídeos. En la red en la que hemos comenzado, en YouTube, ujú, desde el año 2010 hemos tenido 600.000 visualizaciones de nuestros vídeos. Tenemos 900 vídeos colgados de actividades de los congresos, etcétera, y también actividades mías, ¿no? Entonces, ahí se puede ver todo lo que ha sido en cuanto a debates de historia, como el que estamos teniendo aquí. Pues tenemos 118 ujú, abiertos, y de historia inmediata sobre temas de actualidad. El último fue en la época de la pandemia. Tenemos 72 debates abiertos. Y a partir de ahí, los debates ahora, claro, se hacen en las redes. Nosotros hemos pasado de la web, de las webs que mantenemos, a las redes. Y en las redes existe ese tipo de debate más abierto, porque ahí puede entrar un historiador o cualquiera, ¿no? Y digamos que llega muchísima más gente, pero son, digamos, menos extensos que, y menos intensos que los que tuvimos al principio en, por correo electrónico y a través de las webs. En parte echo de menos eso. Lo que pasa es que en las redes, por otro lado, pues la difusión se ha multiplicado y a diferencia de la web, las redes son interactivas y entonces estás siempre en este ida y vuelta en el que estábamos nosotros ahora sobre el historiador y la ética, ¿no? ujú, Entonces, en ese sentido, ha sido una experiencia tremenda. Yo he tratado de codificarlo siempre en artículos, principalmente por su facilidad de difusión en las redes. Ya digo que con 4 millones de visitas ya. Y, y bueno, por lo menos hay ese punto de vista que tiene otra característica importante, que es de iniciativa latina, ¿no? Porque la historiografía se ha movido, pues en el siglo XIX a partir de Alemania, sí, en el siglo XX a partir de Francia, últimamente de los Estados Unidos, y nosotros hemos inaugurado pues una tendencia o que al mismo tiempo es una comunidad académica en Internet de nuevo tipo, pues desde a partir de una alianza entre España y entre las universidades españolas y latinoamericanas. Es decir, que es un poco el secreto de la difusión internacional de historia de debate como iniciativa latina, es que hemos establecido, especialmente de la Universidad de Santiago de Compostela, que donde ha estado desde el principio, la sede de Historia de Debate, con hasta 150 universidades de todo el mundo, pero una gran parte latinoamericana, con esas universidades además hemos establecido una relación de igualdad, de ida y vuelta, que no era habitual hasta Historia de Debate, donde pues sí, se invitaba a algún colega latinoamericano, etcétera, pero nosotros somos vamos eh, eh, de una, o sea, participamos en las actividades de manera igualitaria. De manera igualitaria hemos establecido una relación. El español es el segundo idioma en el mundo occidental después del inglés y eso nos ha permitido tener un eco y que en el futuro todo esto siga sirviendo de referencia y de contrapunto de un retorno que estamos detectando, por lo menos desde el segundo congreso, celebramos 4 grandes congresos, que es el retorno del positivismo, porque, claro, la gente de mi edad
se formó en la Escuela de Anales, en el marxismo, Ujú, pero a finales del siglo XX desaparecen estas escuelas, estas tendencias historiográficas, y entonces muchos volvieron al positivismo clásico, ¿no? De von Ranke y etcétera, que cada país tiene una referencia distinta. Eran Langlois y Llegós en Francia, que fueron justamente los adversarios de Marc Bloch y Lucien Febvre. Hay una vuelta al positivismo, pero pues están los que somos partidarios de los nuevos paradigmas, donde creo que los que más pesamos en ese sentido somos historia de debate en el ámbito académico latino, que contrarrestamos eso, sobre todo por una razón de supervivencia, porque en el siglo XXI nosotros dudamos que tenga futuro alguno una disciplina como la disciplina de la historia encerrada en archivos y simplemente actuando como te decían a ti, como simples cronistas o como simples notarios de la realidad. Exige mucho más. Las últimas tendencias que surgieron en España historiográficas vienen de ese esfuerzo de adaptarse a la realidad, que una es historia de debate, aunque eh, nuestro ámbito de actuación es internacional, otra la memoria histórica y otra la idea histórica de España. O sea ujú, que la historia tendrá futuro en la medida que se engarce con los problemas de hoy y del mañana, porque seguimos viviendo entre el siglo XX y el siglo XXI, ya va muy avanzado el siglo XXI, una transición de una civilización a otra que no sabemos cómo va a acabar, ujú, porque antes hablamos del auge de la extrema derecha en el mundo, era impensable hace cuántos, 5 años o así. Era impensable, impensable. Nadie podía prever, ni siquiera ellos mismos, que eso podía pasar. Y pasó. Y el fenómeno sigue creciendo, porque no, las posibilidades de que Donald Trump gane las elecciones el mes que viene, como tú bien sabes, son reales ujú, ujú, con todo lo que supondría internacionalmente. En Francia, que sigue siendo, no es lo que era internacionalmente, pero sigue siendo un país de mucho peso en la Unión Europea. En España, en Francia, la posibilidad de que Marine Le Pen gane las elecciones en el año 27 son reales, porque el Frente Republicano se está rompiendo. Entonces, en ese sentido, pueden volver los años 30, 40. Pudimos, eh, quizás, no digo que se llegue al holocausto, cosas así, no sabemos hasta dónde pueden llegar, pero más que nunca, a la hora de hacer la historia de los años 30, 40, hay que poner el acento en lo que pasó, porque también Hitler y Mussolini ganaron primero unas elecciones y después se acabaron las elecciones. Y dicen, lo leí el otro día, yo no sé si es cierto, que eso hasta ha llegado a decirlo incluso el propio Trump. No creo, yo estoy seguro de que si cuando asaltó el Capitolio llega a tener un apoyo militar mínimo, no habría más elecciones. Pero bueno, eso es visto desde fuera. Por lo tanto, la democracia, como dice Biden, está en peligro. Sí, claro que está en peligro, pero no solo en Estados Unidos. ¿Pero dónde está en peligro? ¿Dónde está más en peligro? Está más en peligro en Europa y en Estados Unidos. Imagínate tú. ¿Cómo está la cosa? Es como para hacer una historia aséptica de lo que han sido los periodos en los que anteriores en que la extrema derecha gobernaba en países importantes, ok, como era Japón, Italia y Alemania. Claro, que no se puede hacer una historia aséptica. Bueno, no quiero volver al debate anterior. Yo lo único que le puedo decir es lo siguiente. Yo cuestionaría si realmente en primer lugar hay una democracia. En primer lugar, eso es lo primero que yo cuestionaría. ¿Hay una democracia? ¿Cuán real es una democracia? Sobre todo en los Estados Unidos, en donde supuestamente se vota, pero el que tiene la decisión es la persona del colegio electoral que te representa a ti y representa unos cuantos millones más dependiendo en donde tú vivas. O sea, el voto popular, que a mi entender es el que en una democracia ideal respondería, el que tomaría la decisión.
Ah, bueno, pues esos son otros 20 pesos, como decimos en Puerto Rico. Pero ajá, estamos yéndonos a otro tema. Ahora, a mí me interesaría eh, hacer un breve paréntesis. Yo vi hace poco un reportaje que se difundió en España, propagandístico, en donde se dice que el 16% de los puertorriqueños apoyan una reunificación con España. Y ¿Dónde, eso, ¿cómo? dónde apoyan eso? ¿Dices? Supuestamente el reportaje, supuestamente dicen que el 16% de los puertorriqueños apoya la reunificación con España, lo cual es Ah, no sabía. Qué curioso. completamente falso. En Puerto Rico, si hay un movimiento reunificacionista con España que tiene 200 integrantes, eso es una exageración. Eso soy yo inflando los números. En Puerto Rico ni siquiera existe ese tema dentro del escenario político. Entonces me preocupa ver cómo ese tipo de narrativas se están infiltrando en España y yo quisiera saber quiénes son los responsables de eso, porque en Puerto Rico no hay un 16% que en Puerto Rico ni siquiera pensamos en España, honestamente. Entonces quería traerle eso a ver si usted de casualidad había escuchado o visto algo de esta naturaleza. Para nada, aquí tampoco nadie piensa en Puerto Rico, te lo puedo asegurar. Bueno, yo sí, porque ahora estoy aquí contigo y Claro. comentaba que estaba muy contento porque conocimos en Historia de Debate un puertorriqueño, Elpidio Laguna, ¿no? No sabes quién es, que No. después estaba en la Universidad de Rutgers, allí cerca de New York, etcétera, y era muy querido amigo, ya fallecido, pero mm, nunca tuvimos en esos 30 años relación. Bueno, algunas sí, porque he visto que está entre los firmantes del manifiesto, aparece y entre los 39 países a los que pertenecen los firmantes del manifiesto Historia y Debate está Puerto Rico. Debió en algún momento algún colega tuyo, etcétera. Pero te puedo de verdad asegurar que no, que ese tema es absolutamente desconocido. Yo creí que no había entendido bien porque me parece una cosa un poco rara todo, ¿no? Eso de que me dice la reunificación. Bueno, Absurdo. pero a lo mejor a la extrema derecha le interesa porque sería recuperar el imperio hacia Dios, decía Franco, ¿no? Eh, eh, Wow. eh, bueno, y después lo otro, lo de la democracia, eso sí me interesa más, porque aquí lo oigo a veces. Mira, la democracia occidental es un régimen defectuoso. Claro. Yo dudo que alguna vez no lo haya sido, pero hoy es un régimen defectuoso. Visto desde aquí, el bipartidismo que existe en Estados Unidos, pues no se entiende porque Europa hace tiempo que desapareció y que los pequeños no puedan presentar candidatura y acceder a las instituciones parlamentarias nos parece una aberración, etcétera, ¿no? Pero muchas cosas. Pero mira, aquí se trata de una percepción generacional. Ujú. Porque cuando se dice eso, es que no se conoce lo que es una dictadura. Bueno, y en Estados Unidos, bueno, estuvo la época de McCarthy y todo eso, pero es que no han vivido una situación de dictadura nunca. Así de dictadura como hemos vivido en Europa y en otras partes del mundo. Entonces, si tú supieras lo que es una dictadura, no se te ocurre pensar bueno, que está sobrevalorada la democracia que tenemos o que tenéis ahí en los Estados Unidos. También aquí cuando fue la Segunda República se veían los defectos de la Segunda República, pero cuando Franco se levantó contra la República, todos arrimaron el hombro para defender el régimen republicano. Mm. Las democracias, por definición, tienen que evolucionar y tener la ambición de perfeccionarse Claro, continuamente. mejorar. Porque para mejorar aquí, el 15 de mayo del año 11, nació un movimiento de jóvenes muy importante históricamente, que es el movimiento de los indignados, y tenían muchas verdades, decían muchas verdades, consiguieron muchas cosas, entre ellas acabar con el, con el bipartidismo y en gran medida con la corrupción, aunque sigue habiendo casos, etcétera. En aquel momento era una cosa
tremenda, ahora es de menor entidad, aunque sigue siendo doloroso ahora mismo últimamente porque afecta al Partido Socialista. Entonces, en ese sentido, es perfeccionable. Y una de las cosas que personalmente los que vivimos en dictadura tenemos que transmitir a los más jóvenes es lo que era la dictadura. Porque es que no te lo... O sea, es inconcebible lo que pasaba. A mí me ha pasado, yo he pasado por todos los movimientos sociales, fui fundador del Partido Comunista de Galicia, estuve en el Comité Central del Partido Comunista de España en la clandestinidad y una vez, hace unos años, en mi facultad, mis colegas de Historia Contemporánea me dijeron, ven a nuestra clase, a los mismos alumnos que yo tenía, yo les explicaba Historia Medieval, ellos Historia Contemporánea, y explica tu experiencia durante el franquismo. Ujú. Y todo le expliqué cómo era la vida en el franquismo de una persona que no era franquista y que estábamos en la lucha contra ese régimen, incluido la tortura por la que yo pasé. Y te juro la verdad que siendo unos jóvenes, los estudiantes, formados, incluso políticamente, la gente que hace historia aquí por lo menos es gente que tiene generalmente inquietudes ciudadanas, políticas, etcétera, que le interesa el pasado, que ya no es poco, etcétera, y quedaban muy sorprendidos. Es que es inconcebible, o sea, y no entendían cómo. Yo era un estudiante, y después, como tenía ya una titulación académica media, era ingeniero técnico, pues tenía eso, pero estuve en acción política en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales en Madrid. Y era simplemente un estudiante que, que, que se mete en un sindicato Ujú. antes. Después entré en el Partido Comunista, como tantísimos de aquella generación. Un sindicato. A mí, siempre que me detuvieron y me machacaron, fue por actividad sindical. ¿Cómo puede ser? O sea, te detenían porque eso de que no había libertad de expresión, de reunión, de huelga, de manifestación, era rigurosamente cierto. Y te metían en la cárcel, te enviaban al Tribunal de Orden Público y te metían en la cárcel por un escrito, por una manifestación, por una asociación que ellos consideraban ilícita porque era un régimen de partido único, etcétera. Es inconcebible para una Ujú. persona que ha nacido en democracia. Y eso es lo peor. Es, es lo peor que deseamos para nuestros hijos o para nuestros nietos incluso. Lo deseamos. Y yo de la mayor alegría, una vez acabada la transición, que tuvo sus defectos también en España, es decir, bueno, mi hija ahora podrá dedicarse a una actividad profesional sin tener que pasar por esto, todo lo que pasamos nosotros. Claro que muchos de nuestra generación simplemente se adaptaron al régimen y no dijeron nada, pero lo mejor de esa generación se enfrentó al régimen y el número de detenidos, expulsados de la universidad, apaleados, torturados, fue inmenso. Y eso es algo que se conoce en América Latina, porque en los años 70 y 80 se vivió en varios países. Y Ujú. después dices tú, no. En Puerto Rico es uno de ellos. Bueno, pues entonces, con más motivo, entonces no. No, hay que defender la democracia. Claro que hay que defender la democracia de estos ahora son muy educados. Dicen que están por la Constitución, que están por la democracia, pero el historiador debe dar a conocer, como he hecho yo en estas conferencias, Ujú. que en el año 24 Mussolini también ganó unas elecciones y fueron las últimas. Y en el año 33 Hitler ganó las elecciones alemanas y fueron las últimas. Ah, Sí. es distinto, no lo sé. ¿Es distinto? Sí, vivimos en una situación distinta, pero es que yo ya pensaba antes de este auge de la extrema derecha que en la situación actual no íbamos a volver a tener gobiernos de extrema derecha en el mundo. Entonces no sé lo que puede suceder mañana. Siempre pensé que no podía volver una dictadura, las dictaduras que vivimos en el siglo pasado, pero ya no estoy tan seguro. Y ahí es donde la historia debe analizar el pasado para construir un futuro mejor. Y eso desde el mutismo no se hace. Hay que coger y decir lo que pasó realmente.
y decirlo de tal manera que quede claro de que ese pasado indeseable debe servir para que no tener un futuro igual en las décadas que vienen, porque estamos ya en la segunda década del siglo XXI. ¿Y quién podía? Si Fukuyama hace 30 años dijo que la historia se acaba porque todo el mundo va a ser democrático y la economía va a ser liberal y tal. Mm. Bueno, la economía liberal ni siquiera. Y todo el mundo va a ser democrático ni siquiera, porque tenemos a los lobos cuidando la manada en varios países del mundo. Ah, no, es que ahora están muy que han condenado a sus predecesores nazis y fascistas. No, pues por favor, no pienses que si tienen la ocasión no instaurarán una dictadura de partido único. No pienses, porque si no lo hacen no es por convicción democrática, si no lo hacen es porque no pueden. Y ese es el dilema que tiene también en este momento Trump si gana las elecciones. Claro, afortunadamente el ejército en Estados Unidos no está por eso, pero es que tampoco lo estaba en el año 33, en principio, en Alemania, ¿eh? Y tampoco años antes en Italia. El ejército se mueve como el resto de la sociedad. Si la sociedad mayoritariamente se desplaza hacia el extremo derecho, hacia la extrema derecha, Ujú. igual y las otras instituciones irán en esa misma dirección. Es muy peligroso. Los historiadores debemos asumir nuestra parte de responsabilidad en que eso no suceda en el futuro. Pero la forma en que se ejerce esa responsabilidad es a través de la narrativa Sí, y no necesariamente a través de una postura explícita a favor o en contra. Esa es mi postura, eso es lo que yo pienso. Yo voy a estar escribiendo algo sobre eso, y se lo voy a estar compartiendo. Me gustaría que sigamos colaborando dentro de Historia a Debate en por un futuro. supuesto. A eh, tu y me, disposición siempre. y voy a estar bien pendiente también a las actividades. He estado pendiente a algunas de las que ha hecho, pero usualmente son en horarios en donde yo estoy trabajando y bueno, pues no he podido participar en ellas. Pero definitivamente estoy pendiente a las cosas que está haciendo. Me parece que son unos temas importantes y me parece que el debate debe prevalecer al final del día, el diálogo. Eh, Ahora bien, nada, pienso que deberíamos seguir colaborando en un futuro. Voy a estar escribiendo sobre este tema en mi página archipiélagohistórico.com. Eh, ¿Tiene algún proyecto o alguna conferencia, algo que le gustaría que la gente conozca y que vaya y lo vea en estos momentos? Ah, algo que vaya a hacer, quieres decir. Sí, en los próximos meses, no. Sí, sí, mira, la próxima actividad que tengo es el 21 de octubre. Tengo un podcast con Argentina sobre un historiador argentino que yo valoro mucho, sobre el que escribí, que es José Luis Romero. Esa es mi próxima actividad. Y después pienso que en Perú va a haber un congreso sobre las independencias y no sé bien si va a ser este año o ya para el año que viene. Y yo pensaba contribuir con un trabajo que con este título, Historiografía Crítica, España y América Latina, y entrar en el tema de ese del perdón de que se le pide a España y, Hay que ser y, pragmático, eso no hace ninguna diferencia. y también hay cierta tendencia, digamos, de que viene de la filosofía yo diría antiespañola, Ujú, porque antiespañola, de que identifica la colonia con la modernidad y con lo que yo no estoy de acuerdo, porque justamente los ilustrados que lucharon por las independencias latinoamericanas, ujú. pues eran habían sido formados como ilustrados españoles. Entonces, en ese sentido, no se puede ser simplista, ¿no?
Es decir, yo he ido mucho a México, ¿sabes? Probablemente el país la- de americano al que he ido más veces en visita académica, ¿no? Y Ujú, una vez en el Zócalo estaba un cantor despotricando contra los españoles. Y claro, yo tenía enfrente y miraba para mí y dije yo, este es que me va a dar con la guitarra en la cabeza. ujú, Entonces, tenía mucha relación, tengo, ¿no? Pero ahora hace mucho que no voy por allí, con Chiapas, ¿no? Y allí con la Universidad Autónoma de Chiapas estuve allí más de una vez, etcétera. Y una de las veces pretendía conocer personalmente a su comandante Marcos, pero no pudieron acercarme los colegas porque era la época en la que el EZLN estaba activo y ujú, había el ejército no dejaba pasar a donde estaban ellos. Le mandé un libro mío que es La mentalidad justiciera de los irmandiños para que viera, aunque no creo que él cayera en esa simpleza, para que viera que había españoles que no habían venido montados en un caballo a América, que no habían participado en la colonización y ni siquiera por, 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 porque al estar hablando de las clases bajas de la sociedad, ni siquiera se habían beneficiado del oro y que venía de América. Es decir, en ese sentido no se puede ser simplista en la relación entre lo que fue la metrópoli y la colonia, porque la colonización, en definitiva, la hicieron las élites, ¿no? Las clases dirigentes en ese momento. Y mientras, incluso en España, Carlos V se enfrentó y ajustició a los dirigentes de las comunidades de Castilla, por ejemplo. Es decir, ahí no hay dos Españas como las hay ahora, pero también en aquel momento había una España que no participaba de los beneficios de la colonización, bueno, los que fueron de soldados, etcétera, pero quiero ujú. decir, hablando de grupo y de clases sociales. Entonces pensabas que hablar sobre esas cosas, eso son, digamos, aparte de mis investigaciones diarias más centradas en la Edad Media, son mis compromisos que tengo así de inmediato, ¿no? Después de haber Mm. estado aquí tan a gusto charlando contigo. Bueno, excelente participación española. He tenido una participación española previa con el doctor José Luis Villacañas Berlanga, hablando sobre el imperialismo español y todo esto. Ahora he podido hablar con usted. Me gustaría también invitar a otros españoles. No sé si esto de alguna forma pueda llegar a ellos. El doctor Miguel Ancho Bastos y la doctora, creo que es María Elvira Roca Barea también, que ya ha sido un poco controversial en esos temas americanos. Me interesaría hablar con ellos porque yo sí creo en que hay que ser plural en el debate y que creo que deberíamos estar escuchando a todo el mundo y no silenciar voces, porque entonces caemos en las dictaduras que tanto estamos eh, criticando. Creo que esas perspectivas es bueno escucharlas también y a pesar de que no estemos de acuerdo con ellas. Em, pero nada, sí, me gustaría, nada, ya mencionó Historia Debate, se consigue en las redes sociales, se consigue en YouTube. eh, También tiene una página de internet, ¿no? Historiadebate.org o es .com. Punto com. Ah, pues ahí está. Pues fantástico, historiadebate.com para más información y si le interesa eso. Historia-debate. Bueno, Ah, si en Google pones historia debate, ya te sale. pues fantástico. Pues muchísimas gracias, doctor Carlos Barros. Segundo apellido nuevamente. Guimerans. Ahí está. Bueno, doctor Carlos Barros Guimerans por haber participado de esta edición de Archipiélago Histórico. Muy agradecido. Bueno, gracias a ti y hasta la próxima y mucho éxito con Archipiélago Histórico. Bueno, pues ¡Viva Puerto Rico! muchísimas gracias por... Y viva España también, coño, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué ¡Viva no? España! Y que viva Galicia. Y viva España, ya lo has dicho tú, y viva Galicia. Ya hemos dado Claro. todos los vivas de rigor. Muchísimas gracias. Esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.